Señor. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan, el libro de los Evangelios según San Juan, capítulo 21. Y usted me deja saber con un amén que está ahí en ese lugar. Capítulo 21 del libro de San Juan y versículo 15. Y usted me deja saber con un amén que está ahí en ese lugar. Amén. Mire lo que dice la Escritura: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando el poder de su Santo Espíritu. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Amén, así oramos. Padre, Dios del cielo, te damos gracias, te damos gloria en esta hermosa mañana. Padre amado, te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, glorificándote con poder y con autoridad en esta mañana, Señor. Bendice la vida de mis hermanos en esta hora, el oyente de cerca, Señor, al de lejos, Padre amado. Que esta palabra caiga a buena tierra, Señor eterno Dios. Permíteme predicar tu palabra con poder y con denuedo en esta hora, Señor Padre amado, que yo te daré toda la gloria, te daré toda la honra de lo que tú vas a hablar a través de mis labios, Padre amado. Bendice la iglesia, Señor, que a través de la palabra, Señor, la gente sea sanada, sea liberada, que la gente sea, Padre Santo, obteniendo esa respuesta que ellos buscan, Padre, de parte de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo que va para el cielo dice: dile al que tiene al lado, hermano, una iglesia que ama a Dios. Toma asiento, por favor. Dígale que tiene al lado: una iglesia que ama a Dios. ¿Usted ama a Dios? Yo recuerdo el día que conocí a la pastora. Y cuando hablamos del amor, podemos hablar del amor filia, que es el amor del ser humano. Y yo no sé si usted se acuerda cuando conoció a su esposa, los varones o las varonas a sus esposos, ¿verdad? Pero era algo que nace en el sentimiento, nace en el corazón, nace en las emociones. Y es algo tan hermoso sentir que usted ama a alguien. Amén. En aquel momento cuando usted conoce, pero a través de los tiempos, amados hermanos, a través de las circunstancias, también de las bajas, de las altas, a través, amados hermanos, de los problemas, gloria sea al Señor, algunos han estado perdiendo aquel amor filia que se comprometieron en su corazón de amar a aquella persona. Y a través de los tiempos podemos darnos cuenta, iglesia de Cristo, que esos problemas, hermano, muchas veces hacen que nosotros nos alejemos, hermano, de aquella persona en la cual un día decidimos amar. Yo siempre he dicho algo, hermano, que el amor verdaderamente no es un sentimiento, hermano. El amor es una decisión. Un día casé aquí a una pareja y me recuerdo el título que le puse, y el título era: aunque ya no sientas las mariposas, pero quédate. Llega el momento que usted siente las mariposas, siente la mano sudaza cuando tiene la novia, pero llega el momento que ya no le suda nada, hermano. Llega el momento que ya no siente nada, lo que sentía en el estómago se fue. Pero cuando usted ama, usted permanece y dice: la voy a amar hasta los días, los últimos días de nuestra vida. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Hace un rato, hermano Mardoqueo dijo: yo declaro que tu esposa y tu esposo van a morir juntos. Y alguna hermana dijo por ahí: que no sea el mismo día. Juntos, pero no el mismo día. Lo alaba. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Porque aquí hay algo muy especial. Fíjese que anoche, y agradezco a los hermanos que llegaron, que oraron por mi familia. Y mientras yo meditaba y orábamos, ¿cómo es Dios? Porque anoche yo pedí oración a los hermanos que estuvimos aquí, a los ujieres, líderes y la alabanza, y orábamos. Y después de salir de aquí, yo recibo la noticia que mi hermano, el mayor hermano, ya había partido con el Señor. Y se adolece uno como hombre, como carne, como hermano. Hay un dolor en el sentimiento, amén. Y llegué a mi casa y estuve ahí. Traté de hacer muchas cosas para poder estar tranquilo. Pero en esta mañana, cuando ya llegué aquí al ayuno y pasé un ratito a la oficina,
amados hermanos, y preparando lo que Dios me había dado durante la semana, y Dios me dijo esto: ¿me amas, Eleazar? Y cambió el panorama en esta mañana para mí. Cambió, hermano, la parte aún de la predicación, cuando Dios hablaba esta palabra a mi espíritu y Él me decía: ¿me amas, Eleazar? Y una de las cosas que entendí en esa oficina en esta mañana, en ese poquito tiempo que pasé, y es que en medio de la circunstancia, y medio quien muera, y medio quien nazca, tú necesitas permanecer amando a Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. El amor para Dios no puede ser cambiable. Si te va bien, ama a Dios. Pero si las cosas no están bien, continuamos amando a Dios. Amén. Miraba en la noche, hermano, el día que hablé con mi hermano Saúl, y cuando miraba ahí en el WhatsApp el día la hora que estuve hablando con muchos de mis hermanos en ese día, y hablaba con él, y él me decía: hermano, yo ya tengo un marcapaso, no quiero que me lo vuelvan a operar porque es cuerpo abierto. Y eso no, yo voy a vivir hasta el día que Dios determine. Yo sentí algo en mi espíritu, hermano, que me hizo volver a llamarle después, y me decía: hermano, mi catéter ya se está tapando y todo. Y ahí es donde, hermano, le hice la invitación para que aceptara a Cristo. Hoy en día sé y tengo la certeza que mi hermano murió, pero está, hermano, en el último tiempo de su vida. Él ha logrado estar, hermano, en la presencia de Dios. Y a su nombre, iglesia. Dios le regaló 78 años. Y mientras yo meditaba en esto, hermano, meditaba que tú y yo tenemos la oportunidad de amar al que tú conoces, de amar a tu esposa, de amar a tu esposo, de amar a tu hermano o a tus hijos hoy en día que tú los tienes cerca. Pero lo que hace la iglesia muchas veces, hermano, o aún entre los hermanos, vamos a llorar cuando el pastor Eleazar de ahí, usted va a estar derramando a lo mejor lágrimas de cocodrilo. Mejor ríe conmigo, gózate conmigo, alégrate conmigo, come conmigo, pasea conmigo. Hazlo ahorita que tenemos vida. Y a su nombre, iglesia. Y mientras meditaba en la mañana en lo que Dios hablaba en mi espíritu, y cambia la predicación en esta mañana, hermano, yo meditaba sobre este capítulo 21, donde Jesús se le aparece por tercera vez a los discípulos. Los discípulos estaban en la orilla del mar, ellos estaban pasando tiempos difíciles, ya no estaba el maestro, hermano. Ellos empezaron a hacer lo que hacían, y lo que sabían hacer era pescar. 7 de ellos, de hecho, eran pescadores. Y hermano, ahí estaba Pedro, y Pedro se levanta y le dice a los otros: me voy a levantar y voy a ir a pescar. Ya la noche estaba cayendo, y viene, hermano, los otros discípulos dijeron: nosotros también vamos a ir contigo. Dice la escritura, dice la historia, que ellos se navegaron adentro del mar, amado hermano, y ellos no pescaron nada en toda la noche. Por casi en el amanecer se presenta Jesús por tercera vez a 7 de sus discípulos, y de lejos le dijo: hijitos míos, ¿han pescado algo? Pedro le responde y le dice: no. La Biblia dice que ellos no conocían al maestro, aunque habían escuchado su voz. Y dice esta historia, hermano, la palabra del Señor, hermano, que Jesús le dijo: vayan y tiren las redes a la derecha. Y mientras cuando ellos la tiraban a la derecha, Jesús empezó a poner el carbón, empezó a poner la leña, empezó a poner el pescado, empezó a preparar el pan, para que cuando ellos, hermanos, pescaran, Él los iba a recibir con alimentos. Mira qué tremendo es mirar que Jesús le dijo a Pedro que Él iba a hacerlo, que Él fuera pescadores de hombres. Y Pedro no había entendido algo, no había entendido que el llamado, hermano, que Él le había hecho cuando lo encontró y le dijo: de ahora en adelante ya no serás tú pescador, sino pescadores de hombres. Eso se lo dijo cuando miró Jesús que Él tiró las redes y lo siguió. Pero Pedro no había entendido eso. Cuando murió el maestro, ellos regresaron, hermano, a sus oficios. Ellos siguieron pescando. Y esa es la problemática que muchas veces a nosotros, Dios nos hace un llamado, y tu llamado siempre debe ser por amor. Y
por encima de cualquier cosa que usted esté pasando, usted tiene que hacerlo por amor, porque el hombre y la mujer que ha aprendido a amar a Dios, no lo detiene nadie. Toma a alguien al lado que tiene y sacúdelo y diga: no te detengas si es que amas a Dios. Dígaselo, no te detengas si es que amas a Dios. Si usted y yo amamos a Dios, tenemos que seguir adelante, y a su nombre. Lo que no sabía que Jesús, hermano, en esos 153 pescados que salieron, esos peces, porque se estaban meneando, estaba Dios hablando sobre un llamado profético. Porque Jesús ya le había revelado que Él había cambiado los peces del mar, la pesca del mar, por gente, por almas. Y Pedro no lo había entendido. Y en el último momento, todavía en esa tercera aparición de Jesús a Pedro, hermano, le está dando algo profético, algo tremendo, algo para que él se acordara. De hecho, cuando ellos pescaron y, hermano, jalaban las redes, todavía ellos no, hermano, habían entendido que era Jesús. Sin embargo, el amado Juan, hermano, el que se le recostó a Jesús en el pecho, le dijo a los que estaban, hermano, porque dice que estaban como a 200 codos de la orilla al mar, y le dice: ¿sabes qué? Este es Jesús. Cuando oyó eso, Pedro dice que se tiró al mar, y cuando se tira al mar fue porque Pedro tenía que ponerse la ropa, hermano. Pedro estaba a lo mejor, no sé si en calzoncillo, no sé si tal vez desnudo, pero la cuestión era que Pedro vino, hermano, y ciñó, hermano, su ropa y se la puso y corrió donde estaba el maestro. Y es ahí donde llega a esta parte cuando Jesucristo le pregunta: hermano, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le hace una pregunta invaluable que Dios nos las hace en esta mañana. Una pregunta que debe vivir constantemente en tu vida, cada momento, iglesia de Cristo. Y tú no puedes menear, hermano, un sentimiento, porque si Dios te responde o Dios no te responde. La iglesia a nivel mundial está hoy, hermano, queriendo amar a Dios por el beneficio que Dios haga algo por él. Pero yo en esta mañana te quiero decir que usted y yo no podemos amar a Dios por un beneficio, sino necesita la iglesia amar a Dios por lo que Él es. Él es nuestro Dios. Él subió a la cruz del Calvario. Él, hermano, te redimió. Él pagó un precio que te tocaba a ti, me tocaba a mí. Él invirtió la sangre, Él invirtió su cuerpo para que la iglesia fuera redimida. Y a su nombre, iglesia de Cristo, y a su nombre, iglesia de Cristo. Y es necesario entender, hermano, la respuesta de Pedro. Pedro, en cierta manera, en las emociones, en el pensamiento, Pedro, claro, sentía culpabilidad. Y claro que nosotros, cuando le fallamos al Señor, necesitaríamos sentir culpabilidad. Cuando tú le fallas a Dios, cuando tú le fallas a tu esposa, cuando le fallas a tus hijos, cuando le fallas a tu hermano, cuando tú le fallas a alguien que tú amas, alabado sea Cristo, hay tristeza, hermano. Claro que debería haber tristeza. ¿Sabe por qué motivo? Porque cuando usted y yo tenemos un sentimiento y hemos conocido el amor, por lo menos el filia, por lo menos el amor del ser humano, usted tendría que adolecerse y decir: verdaderamente yo he fallado. Pero es ahí donde entra Dios, hermano. Pedro había pasado tiempos difíciles. Te puedes imaginar a Pedro después de mirar al maestro, hermano, que lo habían tomado, lo habían encarcelado, y estaba ahí y andando entre la multitud cuando a Jesús lo tenían, hermano, encadenado, lo iban a llevar a crucificar. ¿Cuál era el pensamiento de Pedro? Sobre todo cuando lo niega. ¿Cuál es el pensamiento de ti cuando aún estás en el trabajo y no quieres que nadie sepa que estás orando por tus alimentos? O cuando tú no das la evidencia que eres un cristiano. Cuando tú no das la evidencia que Jesús vive y mora en ti. Hay gente que son cristianas aquí adentro, pero allá afuera ya no quieren ser cristianos. Son cristianos dentro de las cuatro paredes, pero en los trabajos ya no somos cristianos. Y usted debe entender que Dios lo amó primero. Y si Él lo amó primero, es tu responsabilidad, es tu obligación amar a Dios, hermano. Y a su nombre, iglesia. Mira lo que le dijo Pedro, hermano, a Jesús. Le dijo él:
hermano, le contestó, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando Jesús, hermano, oyó que Pedro le da una respuesta, le dice: sí, sí te amo. Claro que tú sabes que yo te amo. Claro que sabe. Apacienta, apacentar es, la palabra apacentar significa pastear, que necesita dar pastos. Da pasto a los corderos. Entonces, lo que no sabía Pedro, hermano, a ese momento Pedro aún no entendía que Jesús quería afirmar un llamado que le había hecho para poder, hermano, seguir ese sacrificio que él había hecho por estos discípulos. Amén. Pero también lo había hecho por él personal, por el llamado, por lo que Dios tiene para nosotros. Jesús, hermano, no murió, hermano, porque él quería morir, sino porque él tenía planes con la humanidad. Y el primer plan era salvar la humanidad. Y usted y yo necesitamos pelear esta salvación. No podemos descuidarnos. Necesitamos seguir amando a Dios. Necesitamos, iglesia, seguir amando a un Dios vivo. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús, y a su nombre. Es tan fácil amar al que te ama, ¿verdad? Que es tan fácil decirle a alguien: oh, yo te amo, hijo. Oh, yo te amo, pastor. Eso es tan sencillo y esto es tan fácil, hermano, de decirle que le ama. Pero ¿qué se siente, hermano, que cuando Jesús te dice a ti: oh, hijo, yo te amo, pero tú le has fallado? Cuando Jesús te dice: yo te amo, pero tú y yo estamos en pecado. Jesús nos dice: yo te amo, pero me sigues fallando en las mismas cosas. ¿Qué es lo que nosotros sentimos, hermano? ¿O ya no siente nada? ¿Ya no siente nada o todavía siente algo? Porque necesitamos entender, hermano, que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Todas las cosas. El amor nunca deja de ser. El amor es lo que va a quedar al final. Se van a ir los coros. Se van a terminar, hermano, las orquestas. Se van a terminar las danzas, se van a terminar las profecías, se van a terminar las lenguas, pero el amor de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. El amor de Dios permanece para siempre. Y de eso, hermano, debería usted y yo estar peleando todos los días. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 13, iglesia de Cristo, 24, versículo 13. Dice, hermano, que en los últimos tiempos, en el 11, dice que el amor de muchos se va a enfriar, hermano. Y está la iglesia en un peligro de entrar, hermano, en una sequía, de entrar en un enfriamiento, hermano. Y necesita verdaderamente, usted, hermano, necesita verdaderamente hacer las cosas demostrando lo que usted siente para Dios. ¿Sabe cómo es? Amar a Dios es dar una evidencia en tu vida personal. En tu vida, cómo usted y yo vivimos, cómo usted y yo nos dirigimos. Necesitamos dar una evidencia de que Dios, que verdaderamente usted y yo amamos a Dios. Necesitamos nosotros esforzarnos y decirle a Dios: te amo, pero muchas veces no alcanzo. Pero es ahí donde este Dios te da fuerza que no tiene ninguna. Dios te da la fuerza. Si usted no puede solo, no te preocupes, no irá solo. Dios tiene la fuerza para dártela. Y a su nombre, iglesia, necesitamos tener la evidencia, dar la evidencia que usted ama a Dios. Hay muchas maneras de evidenciar. Es predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. Hace muchos años atrás, hace 14 años, cuando conocí al hermano Mardoqueo, ahí estaban ellos en una celebración en Palo Alto. Y estaban celebrando Dios es amor con una pastora que estaba ahí. Y me invitaron como predicador. Todavía yo no estaba pastoreando, pero el pastor Mundo Chávez, Dios lo bendiga donde esté y dé vida y tiempo de ministerio. Y él me llevaba para acá, para San Francisco, hermano. Y ahí estaba el hermano. Y me recuerdo que ahí lo miré y ahí prediqué, hermano, un mensaje. Pero dentro del mensaje me acordé, porque el otro día él sacó esa historia de aquel hermano, de aquel cotorrito que predicaba la palabra de Dios. Aquel cotorrito que la anciana, hermano, todos los días le leía la palabra, hermano.
Y cuando pasaba la gente por la calle, le decía: arrepiéntete que Cristo viene pronto. Y el cotorrito empezó, hermano, a aprender a hablar. Y cuando miraba a la gente pasar, le decía: arrepiéntete que Cristo viene pronto, decía el cotorrito. Hermano, la anciana tenía un nieto, pero era un nieto, de veras un nieto, hermano. Un nieto que no cabía, un nieto que era tremendo, un nieto que era travieso, un nieto. Y pasaba, hermano, por la cocina y le decía el cotorrito al nieto: arrepiéntete, Francisco. Hasta el nombre del nieto se había aprendido. Y le decía: Francisco, el día que mi abuela no esté, te voy a ahorcar, pajarito, cotorrito. Y un día la anciana se fue, hermano, porque la iglesia tenía, hermano, un evento de 3 días de ayuno. Le dice la anciana: Ira, hijo, te voy a encargar al cotorrito, usted me lo cuida, vete en paz, abuelita, vete en paz. Y se fue, y cuando se fue la abuelita, salió de la puerta. Él tomó, hermano, al cotorrito. Y digo: si lo mato, la abuela va a saber. Mejor que muera solito. Lo abrió el refrigerador, lo metió adentro, hermano, y cerró la puerta. Primer día, no abrió la puerta. Segundo día, ya, hermano, la abuela estaba por llegar. Y él no le abría la puerta al cotorrito dentro del refrigerador, hermano. Y cuando llega: ¿dónde está mi cotorrito? Ay, abuela, tengo 3 días que no lo miro. Pero le diste de comer, pero te dije que lo cuidara. Abuela, yo no sé dónde está el cotorrito. La abuela dice: bueno, voy a... y ya comiste. No, abuela, yo ni el refrigerador era abierto, dice. La abuela dice: hijo, te dejé comida ahí, a lo mejor se echó a perder. Cuando la abuela viene, hermano, y abre la puerta, el cotorrito estaba ahí adentro. Y el cotorrito estaba diciendo: fuego, fuego del Señor, fuego, fuego purificador. El cotorrito estaba alabando a Dios, estaba danzando, y ni el frío sentía. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted ama a Dios, hermano, el fuego de Dios no puede apagarse. Dile al que tiene al lado: permítele a Dios cada día encender el fuego que está en ti. Y a su nombre, iglesia de Cristo, necesitamos con nuestra evidencia, hermano, entender, gloria sea al Señor, que usted y yo debemos amar a Dios. Jesús le pregunta por segunda vez, hermano, a Simón, y le dijo: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le cambió la palabra. Cambió la palabra, hermano, de la palabra que le había dicho primero, hermano, que apacentara por pastorear las ovejas. Y pastorear ya es cuando el hombre, hermano, está recibiendo algo tan poderoso y le está diciendo en otras palabras: ok, ya te dije que las apaciente, que las lleve a donde están los pastos, pero ahora te digo que las acompañe y que mires cómo ellas comen pasto. ¿Está conmigo? Cambió el diseño, cambió la forma. Hermano, Pedro estaba recibiendo algo poderoso. Pedro estaba recibiendo, amado hermano, un llamado sobrenatural. Un llamado, hermano, que ¿sabe cuándo lo entendió? El día que se levantó él, hermano, después de que cayó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y se levanta él y detrás de él los discípulos, y dice él que predicó una palabra, y cuando predica la palabra 3,000 se convirtieron de una vez, hermano. Algo poderoso estaba sucediendo en la vida de Pedro. Alabado sea Cristo. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús. Pedro estaba recibiendo un llamado. Pedro estaba recibiendo, hermano, una dirección. Pedro estaba recibiendo, hermano, las cosas que necesitaba hacer, hermano, porque Jesús era el momento de salir, de irse. Y en esas apariciones ya no se le iba a aparecer. Era el momento él estaba afirmando. Jesús quería que él creyera en ese llamado. Miles de hombres de Dios sentados en las butacas están sentados pastores, evangelistas, hermano, hombres de alabanza, mujeres de alabanza, están sentados. ¿Sabe por qué es, hermano? Porque no han entendido, hermano, que Dios te hizo un llamado, y en ese llamado, hermano, el único responsable eres tú de ese llamado. El día
día que Dios te llame, no va a hablarle a tu pastor, no le va a hablar a tu líder. Ellos no van a dar cuenta por tu llamado. Lo que Él te va a decir: ¿dónde pusiste el talento? ¿Dónde pusiste el llamado? ¿Te acuerdas que cantaba? ¿Y te acuerdas que yo te puse a predicar? ¿Te acuerdas que te hice un llamado? Y ahí, hermano, usted y yo vamos a estar delante de Dios un día. Es ahí donde usted, hermano, va a darle cuenta personalmente a Dios. Jóvenes han recibido, hermano, la vestidura, la llenura del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. Muchos danzan cuando ya otro danza. Unos se meten con Dios cuando miramos que el otro se está metiendo con Dios. Pero yo te animo a amar a Dios en lo personal. Yo te animo a amar a Dios todos los días de tu vida. Yo te animo a amar a Dios, hermano, en tu forma individual. Ama a Dios por lo que Él ha hecho contigo, hermano. Mira, amados hermanos, a veces no entendemos. Créame, yo no entiendo la vida en Cristo Jesús muchas veces. Muchas veces yo no sé ni por qué me pasan ciertas circunstancias. Muchas veces yo no entiendo a Dios. Pero lo que sí sé y he entendido, que en medio de todo eso necesito seguir caminando al blanco que es Cristo Jesús, al blanco que es Jesucristo. Siga el blanco, siga viendo arriba, siga viendo a Cristo, porque Él es el consumador de la vida, iglesia de Jesús. No hay nadie que te pague mejor como Cristo. El hombre, la mujer, el esposo, la esposa, sentimos que nos aman, sentimos que alguien te ama, pero nadie te amará como Dios. Nadie te amará como Jesús, hermano. Mira, amado hermano, hoy puedes pasar una noche donde tu esposa te dice: tú eres bello, tú eres mi muñeco, tú eres mi osito, tú eres mi corazón. Y te puede decir infinidades de palabras. Y usted también, como es romántico, le sale el romanticismo. Usted también, sí, tú eres mi estrella, eres mi luna. Cuando te mire, eres mi lluvia, la que me refresca todos los días. Y usted se pone romántico, hermano. Pero en el momento, hermano, que la hermana o el hermano te dijo algo que ya no te gustó, hermano, y haces el puchero, hermano, se te acabó, hermano, los adornos, se te acabaron los ositos, se te acabaron las flores, se te acabaron, hermano, las caricias, se te acabó todo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos y amamos con el amor filia, con el amor terrenal. Un amor que cuando, hermano, alguien te hace algo, hermano, entonces lo soltamos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el amor filia es condicional. Tú amas condicionalmente. Depende cómo te ama alguien, así tú amas. Aquel te da mucho amor, tú lo amas. Aquel hermano te abraza mucho, tú hasta lo buscas para abrazarte. Aquella hermana te abraza y te besa, y la hermana va: aquella es la que me besa, aquella es la que me abraza. Y cuando me abraza siento a Dios, poderoso Dios. Pero no que te diga la hermana Ujier, la que más abraza, y te diga: sentate adelante, porque ya el abrazo se te olvidó, porque el beso se te olvidó. Hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros nos movemos en el amor filia, alabado sea Cristo. Pero Dios, tú le fallas y le sigues fallando, y eres infiel con Él, y somos adúlteros, y somos esto y somos el otro. Y Él dice: yo permanezco siendo fiel, yo te sigo amando, y medio de tu pecado, y medio de tus errores, y medio de lo que tú eres, aunque me fallan, que eres infiel, Dios permanece siendo fiel. ¿Sabe por qué es? Porque Dios no nos ama con el amor filia. Dios nos ama con el amor ágape. El amor ágape es el amor incondicional, hermano. De ese amor Jesús trataba de decirle a Pedro: ¿de qué manera me amas, Pedro? Si me amas de verdad, Pedro, de verdad, Pedro, me amas. Tú lo sabes, Dios. Tú sabes, le contestó por tercera vez. Pedro, las palabras de Jesús le pusieron en duda. Tal vez si yo te preguntara: ¿amas a Dios? ¿Qué dirías en tu corazón? Iglesia, ¿usted ama a Dios? Esa es la respuesta. La que tú dijiste en el corazón, a lo mejor la que tú dijiste con tu boca. Pero se da cuenta, hermano, que la iglesia, para una tal pregunta, deberíamos gritar: sí, Señor, te amo.
Iglesia, ¿tú amas a Dios? La respuesta de la iglesia debería ser: sí, Señor, te amo, porque tú me amaste primero. Te amo, Señor, porque en medio de las circunstancias eres el único que no me ha criticado, eres el único que no me ha juzgado, eres el único que cuando me vio derribado tú me levantaste. Solamente es Jesús. Los matrimonios se critican, los matrimonios, hermanos, se juzgan, los matrimonios pelean, los matrimonios, hay de todo en los matrimonios. Pero el casarte, la iglesia, el casarte con Cristo, ese, hermano, es que este es el caballero de caballeros. Ese te trata con amor, ese te trata con misericordia, ese te trata, hermano, de una manera especial. Sabe que me voló la cabeza ahora en la mañana, porque después de orar ayer, hermano, cuando ya terminamos nosotros la junta anoche, me fui a orar un rato para decirle a Dios: Señor, fortalece a mi familia, fortalece a mis sobrinos, a la esposa de mi hermano, fortalécela, dale la ayuda y esto. Y vino en mi memoria muchas cosas, hermano. Y anoche también oramos por un varón, ¿verdad?, que está pasando un proceso, y oraba por él, oramos por él. Pero sabes algo que me voló la cabeza en esta mañana, que yo no podía entender, por unas palabras que se acercó un hermano y me abrazó y me dijo: ¿sabes algo? Yo no puedo entender, algo así me decía él, yo no puedo entender cómo un hombre que está pasando un proceso está orando por alguien más. Y yo en la mañana me volaba la cabeza y yo decía: de verdad que ni cuenta me di. Y yo, ¿sabes qué me dijo Dios en el espíritu? Es que tú tienes una naturaleza no de la tierra, tú tienes una naturaleza de Dios. Y hoy se necesita hombres con la naturaleza de Dios, que cuando mires al caído tú lo puedas levantar de verdad. Cuando tú mires a alguien, hermano, que necesita, tú puedas extenderle la mano. Te das cuenta, hermano, que amar a Dios no es para todos. Debería, pero no es para todos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque cuando la iglesia está bien, cuando la iglesia danza, cuando la iglesia profetiza, cuando tú estás contento, cuando tú adoras a Dios, cuando todo está bien, hermano, créeme que miras allá al indigente y no te sacas del de a 5, el de a 20 le das. Porque traes una alegría que, hermano, no puedes con ella. O lo invitas a comer. Pero cuando todo está yendo mal, hermano, ni al hermano quiere saludar, ni a la hermana quiere saludar, porque hay algo que está pasando en tu persona. Pero sabes que ¿a dónde te quiero llevar? ¿Sabes a dónde te quiero llevar con esto? Que cuando estás atravesando ese momento, es ahí donde tú puedes experimentar la misericordia, el amor genuino de Dios, y puedes decirle: Señor, en mi forma y en el tiempo que estoy sintiendo, quisiera pedirte algo. Quiero aprender aquí donde estoy pasando esta tribulación. Quiero aprender a amar como tú amas, a tratar como tú tratas. Y entonces vamos a comprender algo diferente, iglesia, que la cuestión aquí no es como yo me siento para ver cómo yo te trato. ¿Está entendiendo esto? La cuestión aquí es que aunque me sienta mal, porque hay algo dentro de mi corazón, yo voy a empezar a desarrollar y a sacar y a tratar, hermano, a través de Dios. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque tú eres el instrumento escogido de Dios en la tierra para poder dar abrazos, para poder darle una palabra a alguien, para que se quebrante, para que se levante, para que se restaure. Eres la herramienta de Dios en la tierra. Alabado sea Jesucristo, y a su nombre, iglesia, y a su nombre, Cristo. Le dice, hermano, por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, hermano, de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hay algo muy especial en esta palabra. Hay algo definitivo en que tú tienes que entender, iglesia, que no necesitas ser un pastor, no necesitas ser un líder para poder, hermano, llevar a tu rebaño a comer los mejores pastos. Para nosotros, hermano, para nosotros los varones, a lo mejor tú no eres líder, tú no eres pastor, pero tienes hijos, ¿verdad que tienes hijos? Entonces, como pastor de tus hijos, como pastor de tu familia, tú siempre tienes que tener el deseo de llevarlo a comer los buenos
Dios a nosotros los varones, a los sacerdotes de la casa, nos llama, hermano, que lo que ellos miran, hermano, en nuestras actitudes, nosotros damos pastos de pleito, alaba, pastos de contienda, pastos, hermano, de tristeza, pastos. ¿Qué tipo de pasto nosotros mostramos a nuestra familia? ¿Qué pasto están comiendo tu esposa hoy en día? ¿Qué pasto están comiendo nuestros hijos hoy en día? Nosotros somos responsables de nuestra familia, y Dios nos hace un llamado a nosotros, un llamado para nosotros saber, hermano, qué es lo que nosotros vamos a dar y qué es lo que nosotros vamos a entregar. Porque un día, hermano, usted y yo vamos a estar delante de Dios. ¿Usted cree eso conmigo? Usted estará delante de Dios un día. Porque estamos aquí por eso, porque queremos estar, hermano, queremos estar aquí delante de Dios, pero también queremos estar allá delante de Dios. Amén. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Sabe, hermano? Hay tres formas de empezar a amar a Dios. Y la primera, aunque no lo sientas, dígale: Señor, te amo. Aunque no lo sienta. A ver, diga conmigo: Señor, te amo. Sí. A ver, dígalo la segunda vez: Señor, te amo. Una tercera vez: Señor, te amo. Miró que la primera era más bajita, pero la última era más alta. Vamos a darle una cuarta vez. Dígale: Señor, te amo. Sí, porque empezamos a declarar algo dentro de nuestro corazón. ¿Sabe algo? En esta hora yo profetizo que lo que usted habló se cumplirá de una manera sobrenatural. Vas a amar a Dios como nunca lo has amado. Vas a amar a Dios como nunca lo has amado. Te vas a entregar a Él, te vas a dar a Él, vas a sentir su amor. No nomás vas a declararlo, sino vas, hermano, a compartirlo con alguien más. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús, y a su nombre, iglesia, necesitamos aprender a amar a Dios. Voy terminando, iglesia. La escritura esta que dice: apacenta mis ovejas. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hermano amado, lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era que era necesario echar mano al llamado, porque iba a llegar el tiempo que él iba a envejecer. Que Pedro, hermano, todavía en ese momento Jesús lo miró, ¿sabe cómo? Lo miró echándose al mar. Lo miró todavía con la fuerza de jalar las redes. Pero las fuerzas se van, hermano. No todo el día, no toda la vida, hermano. Yo siento que apenas tenía 20 años, hermano, pero ya no tengo 20 años. Aunque quiera tener la misma fuerza de los 20 años, ya no tengo las fuerzas de los 20 años, ¿verdad? Pero llega el momento que nuestras fuerzas empiezan, hermano, a irse debilitando. Y lo que en otras palabras le decía Jesús a Pedro: Pedro, te he hecho un llamado en el amor, un llamado para que usted haga el servicio de Dios. Pero también le digo: ¿sabes algo, Pedro? ¿Por qué te digo estas cosas? En otras palabras le decía: porque un día tú vas a envejecer. Ahorita tú puedes ir donde tú quieras, tú agarras tu carro, vas a Hayward, vas a donde tú quieras, vas a la tienda, pero va a llegar el momento que los hijos te van a decir: papá, ¿tú quieres ir a la tienda? Sí quiero, ok. Vamos empezando a vestirte desde las 7 de la mañana para salir a las 10 de la mañana, porque te tengo que bañar, porque te tengo que cambiar, porque tengo que ponerte los zapatos, los calcetines y tal vez los calzoncillos, lo lava. Esto es para los buenos hijos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que a las 10 de la mañana apenas van, hermano, saliendo para ponerlo en el carro. Ahora imagínate en la tienda, hermano. Por eso hay ahora los carritos esos para los ancianos, para que puedan andar con más velocidad aún dentro de las tiendas. Lo que te quiero decir, hermano, que hoy que día que tú tienes la juventud, hermano, necesitamos seguir aprendiendo a amar a Dios. Problemas yo los tengo, problemas tú los tienes,
Todo mundo tiene problemas. No todo el día es felicidad, hermano. Yo puedo sacarme una buena fotografía hoy, hermano, y darle una buena sonrisa, y tú puedes decir qué contento se mira el pastor, pero dentro de aquí nadie conoce, dentro de tu corazón nadie conoce. Pero lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, que en medio de todas las cosas que nos están atravesando, Él dijo algo importante en el libro de Mateo. Él dijo: ven a mí, ven a mí, ven. Él dijo: ven a mí. Te estoy diciendo, iglesia, que Él dijo: ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Estás pasando tiempos difíciles. Jesús te promete hoy a través de su palabra. No lo dijo ningún apóstol, lo dijo Jesucristo. Estás pasando tiempos difíciles de cualquier índole. Él te dice en esta mañana: ven a mí, porque yo te voy a hacer descansar. Es Jesús, hermano. No lo dijo el pastor Eleazar, lo dijo el hombre que miró y que escribió la palabra de Dios con su dedo. El Dios eterno, el Dios todo glorioso, el alfa y el omega, el principio y el fin, hermano. El que ha de venir por su pueblo y a su nombre, iglesia. Este Jesús tiene un amor transformador. No hay nadie que te transforme como Dios. No hay nadie. En la noche le decía a Dios: Señor, tengo tanto dolor en mi alma, tengo tanto dolor en mi cuerpo, en mis sentimientos. Y le decía yo a Dios anoche en la cama: Señor, si crees que yo voy a estar llorando y esto, me tienes que ayudar. Quiero predicar mañana. Tú me diste un tema que el cual me lo cambió hoy en la mañana. Pero lo que te quiero decir es esto: que he entendido que aún el amor de Dios te da la fortaleza en los peores momentos de tu vida. Sí, y yo quiero darte esa evidencia, porque como decía ese varón anoche, ¿sabes algo? Dice: gracias por la lección que me deja. Créeme que eso, yo en la mañana decía: Señor, gracias, porque eso es natural ahora en mí. Esto es algo que quiero quedar bien con la gente. No. Y entendí que había una naturaleza de Dios en mi vida ya. Y cuando tú tienes ya una naturaleza de Dios en tu vida, tú caminas naturalmente en lo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces nosotros vamos a lograr eso como iglesia, amando a Dios de verdad, no de labios, porque aún Él lo conoce. Él conoce tu aplauso, Él conoce, hermano, todo lo que tú haces, si lo haces para Dios. Ayer yo no sé cuántos miraron un mensaje, compartí como ¿cómo era? Sobre el noviazgo, ¿verdad? Cómo buscar un noviazgo cristiano. Y una de las cosas que entendí a través de esa enseñanza de ayer, hermano, entendí verdaderamente que nosotros, hermano, para buscar a alguien, le decía yo en el estudio, si una jovencita, un hermano, una hermana anda buscando a alguien, busque a alguien que ame a Dios de verdad. Y la evidencia de un hombre y una mujer que ama a Dios, le decía yo en el estudio, es que cuando se pone aquí el hermano Carlos, que inició, y le dijo: busque la Biblia, aquel hombre que tú te estás enamorando, hermana, hermano, aquella mujer de la que tú te estás enamorando. Esto es para solteros, ok, los casados, quédese quieto, no se me, porque son los que más se ríen cuando digo eso. Alabado sea Cristo. Esto es para los solteros, alabado sea Dios. Entonces, mire, amado hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Yo le decía, hermano, ayer en el estudio, si usted mira que aquel busca la Biblia, aquel lee la Biblia, y cuando dice vamos a orar, él se mete en la oración. Y cuando empiezan los coros y le dice: hermano Mardoqueo, levanta la mano, y aquella mujer levanta las manos, aquel hombre levanta las manos y adora a Dios. Y cuando, hermano, miren la palabra, no quiere ni salir al baño, quiere decir: es que Dios me va a hablar. Ese es, hermana, ese es. Pero si aquel sale para allá, están orando y todo el mundo está mirando, hermana, soltarlo, ni lo mires, iglesia de Cristo. Por favor, vas a equivocarte en el futuro. Usted busque a alguien que ame a Dios de verdad, porque aquel hombre que aprendió a amar a Dios en las circunstancias, si lo sigue amando, vas a tener un beneficio. Sabe, hermano, los hombres de Dios, los hermanos en Cristo, muchos de nosotros hemos, hermano, hecho cosas terribles porque nunca hemos entendido el amor de Dios. ¿Sabes cuándo nos detenemos? Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios. El amor de Dios, ¿sabe qué hace, iglesia? Te hace luchar en contra de pensamientos que sabe que te van, hermano,
que te van a apartar de Dios. El amor de Dios hace que usted se detenga a pecar, hermano. El amor de Dios, hermano, hace que usted ame más a su familia, más a su esposa, más a su esposo. El amor de Dios, hermano. Y un día le dije a Dios, verdaderamente creo que yo no sé tratar a mi familia, Dios, pero ayúdame tú, ¿cómo tú tratarías a mi familia? Ayúdame tú, enséñame cómo la trataría. Hermano, esa pregunta, hermano, fue un desafío para mí. Porque cuando Dios te quiere enseñar, hermano, a tratar a tu esposa, para nosotros los varones, como Dios trataría a la esposa, hermano, ya no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los varones nos gusta enojarnos. Porque nosotros los varones nos gusta reclamar. Porque nosotros los varones estamos siempre acusándola. Si nosotros los varones, hermano, levantamos el montón de cosas, lo alaba. Pero cuando viene Dios, ¿usted cree que Dios le va a decir, tratala mal, ofenderla? Quédese callado, quédese serio. Ahí póngase bravo mientras ahí la ves pasar por con los sartenes. Pero más cuando le dice, vas a comer, ya estuviera servido, todavía le dice. ¿Sí me entiende, amada iglesia? El amor genuino de Dios transforma nuestra mente y nuestra forma de pensar. Alabado Cristo. Así que, amados, póngase de pie. En esta hora, ponte de pie. Y yo en esta mañana, hermano, quiero pedirle a la iglesia, antes de pasar al altar. No somos toda la iglesia, me hubiera gustado que hubiera venido la mayoría. Pero ¿sabe qué le quiero pedir? Los varones, vaya a darle un abrazo al que nunca le has dado un abrazo. A ese busque. Hermana, dele un abrazo a la que nunca le ha dado un abrazo. Vaya, vaya. Vaya, no la que tiene al lado, salga de la silla, dígale, a esta hermana nunca le he dado un abrazo. Aquel hermano, aquella hermana, tome ese tiempo, por favor. Tome ese tiempo. Tome el tiempo para darle un abrazo. Dile, hermana, nunca te había dado un abrazo. Dígale, hermano, te amo, hermana, te amo. Dígaselo, hermano. Dígale, qué bueno que estás aquí. Dele un abrazo al que nunca le ha dado un abrazo. Mire para los lados, por favor. Mire para los lados, mire para los lados. Por ahí hay algún otro varón. Vaya, dele un abrazo, hermano. Vaya, le voy a dar 3 minutos. Vaya, dele un abrazo a su hermana, a su hermano. Vamos, dígale, hermana. Dele un abrazo a la hermana diácona. Mire que aquí está también. A la hermana que nos visita, a los hermanos. Dele un abrazo. A nuestro hermano Emilio, a nuestro hermano Amilcar. Poderoso Dios. Verdaderamente que eso es lindo, hermano. Eso es bonito. Poderoso Dios. Yo no sé qué sintió usted, hermano, al abrazar a un hermano o una hermana, pero eso es lindo. Y la iglesia de Benecer no pudiera, hermano, seguir caminando si usted que le dé un abrazo a alguien. Venga, tome asiento un momento más, ya voy a terminar. Hoy sí miré que se traían unas ganas, hermano. Se traían unas ganas de abrazarse, bendito sea el Padre. Y no hay nada más hermoso, alabado sea Jesucristo. No hay nada más hermoso que usted le dé un abrazo a un hermano. No hay nada más hermoso. Amén. Mire, hermano, sé que hay algunos hermanos que por la niñez a veces no están como tiecitos ahí.
Pero dígale al hermano, ponte blandito, hermano, ponte flojito. Dígale, aflójese un poquito para poderlo abrazar más. ¿Me entiende? Y eso es algo muy hermoso, iglesia de Cristo. Abrazar es demostrar, hermano, un sentimiento personal. Pero abrazar a alguien que no has abrazado, amado hermano, te lleva verdaderamente a hacer lo que Cristo estaba enseñando en esto, lo que le enseñaba a Pedro. Apacentar ovejas, hermano, yo lo quiero enseñar aquí como su pastor. Apacentar ovejas es enseñar, hermano, del amor, de un buen abrazo. De que usted, hermano, yo le aseguro que el que venía cargado se liberó hoy por un abrazo. Porque en medio de todo esos abrazos hubo abrazos de Dios, de gente que te abrazó, pero no fue Él, sino fue Dios a través de sus vidas. ¿Verdad que se siente rico cuando te abrazan, hermano? Por eso yo te animo a que sigas, hermano, buscando de esta presencia. No camines sin amar a Dios. No camines, hermano. Los tiempos son tiempos tan difíciles, de verdad. Mire, hermano, mientras yo te miraba, yo deseo estar en Acapulco con todos mis hermanos, para poder abrazarlos, para poder estar ahí, para poder compartir con ellos en este momento tan difícil. Tal vez no voy a poder, ¿verdad? Porque tengo un compromiso, ¿verdad? Con un compromiso aquí, aparte no puedo viajar, ¿verdad? Esa es la otra cosa. Pero no lo sé si tal vez pudiera o no pudiera, tal vez fuera, tal vez no fuera. Yo no lo sé qué reacción tendría. Pero lo que sí te puedo decir, hermano, que si usted tiene su familia, ámela ahorita, cuídela ahorita, trátela con amor. Hermano, cuide su familia, cuide sus hijos, cuídelo. Hermanos, ¿cuántos no quisieran tener a su padre y a su madre y ya no lo tenemos? Yo entré en el proceso del descenso familiar, del núcleo familiar donde yo crecí. Ya estoy en el descenso. Ya murió papá, ya murió mamá, ya murió una hermana. De los 10 de padre y madre ya murió otro hermano, quedamos 8. Y empieza el descenso. Yo no sé en qué descenso estás, pero yo te voy a decir algo. Necesitamos entender cuál es el amor de Dios para que tú puedas amar a Dios, perdón, a tu familia, a la manera de Dios. Ama a Dios. Dígale a Dios, enséñame a amar como tú amas. Y te aseguro que tus días no van a ser igual. Que cuando alguien te haga algo, síguelo amando por encima de eso. De verdad, hermano, síguelo amando. Créeme, hermano, pasa con nosotros, con nuestras vidas. Ayer que le di un consejo a un pastor, me dijo, pastor, esto pasó, se fue uno y hasta lo bloqueé porque me dijo hasta de lo que no. Ámalo, pastor. Esta es la vida de un pastor. Que alguien se levanta, que alguien te dice, que alguien te injuria, que alguien te levanta falso, que alguien te critica, que alguien que habla que ni sabe lo que habla. Eso es la vida de un pastor. Pero no por todo eso, por encima de todo eso, yo he aprendido a amar a Dios. Y a mí no me va a detener, hermano, ni la crítica, ni el esto, ni el otro. Menos cuando sé que mi corazón está limpio, está tranquilo. Hágalo usted también. ¿Por qué le comparto esto? Por último, porque yo quiero que usted aprenda a amar a Dios y que cuando esté con aquella persona, hermano, con la cual tal vez ha tenido alguna problemática, algún problema, hermano, usted aprenda a amarlo, usted aprenda a abrazarlo. ¿Sí me entiende? Necesitamos entender que el amor no es fingido. El amor no es fingido, dijo el apóstol Pablo. Si usted es de los que ama fingiendo, deje de hacerlo. Ame de verdad, porque es lo que conviene, amar de verdad. En el amor verdadero se conoce a Dios. Yo no puedo predicarte aquí del amor y mirar a aquel que considera que yo soy su enemigo, porque enemigos yo no tengo. Yo no tengo a ningún enemigo sobre esta tierra, a nadie. Pero sí he mirado que hay gente que me considera su enemigo. ¿Y sabe qué he hecho? Ha estado Oscar, un día Oscar estuvo presente cuando abracé a un varón y le dije, hermano, qué bendición de volverte a ver. Lo abracé, hermano, y le digo,
Hijo, sigue adelante, Dios tiene un ministerio en tu vida. Y es verdad, no le dije mentiras. Pero ¿sabe qué puede hacer eso? Puede hacerlo cuando tú ya conoces de verdad el amor de Dios. Mientras cuando nosotros no conocemos el amor de Dios, la hermana, el hermano, tu amigo, quien sea te hizo algo, siempre vas a estar lejos. Quieres estar lejos de ellos. Acércate para que aprendamos a amar. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos enseñe a amar. Una iglesia que ama a Dios. Vamos a pedirle en esta mañana.